astrológico que tenemos montado aquí en Internet, en estas conferencias online, en las cuales estamos desarrollando un pequeño curso de astrología. O sea que, y digo pequeño porque mi intención, ya digo, no es el enseñar grandes niveles de psicología, digo yo, de astrología a la gente, sino más bien transmitir 4 claves fáciles, concretas, directas, que nos sirvan pues para nuestro trabajo de todos los días. O sea que no pretendo formar astrólogos porque creo que no es el medio ni el momento, sino transmitir información que pueda ayudar a la gente a conocerse mejor. Siempre repito lo mismo, pero creo que es clave, es fundamental. Si nos conocemos mejor, funcionamos mejor. Si funcionamos mejor, todo nos va mejor en la vida. Hay más prosperidad, hay más energía, hay más salud, hay más felicidad, todo. Porque lo que nos trae todas esas cosas que nosotros llamamos buenas y que nos gustan en nuestra vida es el estar en sintonía con nosotros mismos. Es decir, que nuestra energía circule de forma correcta. Cuando conseguimos que esa energía circule de forma correcta, entonces todo funciona bien en nuestra vida. Entonces, hoy siguiendo con el orden que hemos marcado de los signos, os acordaréis que dijimos que el universo estaba formado por 4 elementos, el fuego, el agua, el aire y la tierra, y que estaban precisamente en este orden. Entonces, este es el orden constituyente, o sea que es el orden por el cual nosotros estamos desarrollando nuestros proyectos en la vida normal, en la vida mundana. Entonces seguimos siempre ese orden. Primero viene el fuego, después viene el agua, después el aire, después la tierra. O dicho de otra forma, primero viene el impulso y la voluntad, después vienen las emociones, después viene el pensamiento o la razón y después pues la puesta en práctica de todo lo que hemos aprendido. Entonces, siguiendo este orden, pues nosotros estamos siguiendo en el zodíaco también este orden. Y así este curso lo estamos dando en el orden del universo. Es decir, primero hemos hablado del signo de Aries, primer signo de fuego, después hemos hablado del segundo signo de fuego, que es Leo, después hemos hablado del tercer signo de fuego, que es Sagitario, y ahora, siguiendo en ese orden, como después del fuego viene el agua, vamos a hablar del primer signo de agua, que es el signo de Cáncer. Cuando estuvimos hablando de los elementos, dijimos que el elemento agua es el elemento que nos habla de nuestras emociones. Por lo tanto, la traducción de agua en el sentido simbólico de las cosas es emoción. O sea que entonces vivimos emociones. Las emociones son fundamentales en nuestra vida. No podemos pasar de emociones, no podemos vivir sin emociones. Por lo tanto, es un elemento que forzosamente tenemos que trabajar. Y digo forzosamente porque es así. Y además es el elemento principal que hay en nuestra vida. Aunque no el único, evidentemente. Pero sí el principal, con lo cual todos tenemos que acabar trabajando con los elementos de agua. Entonces es importante comprender cuáles son esos signos de agua con los cuales nosotros tenemos que trabajar. Porque comprendiendo la base de esos signos de agua, pues entonces de alguna forma nosotros podremos entender mejor pues cómo funciona esa parte de agua que hay en nosotros. Y ya digo, si lo miráis a nivel físico, en el cuerpo humano, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero yo diría que había como un 70% de agua. O sea que fijaros si eso es importante en nosotros, si el agua es relevante. Entonces el elemento agua tiene 3 signos. El signo de Cáncer, el signo de Escorpio y el signo de Piscis. Como todos los elementos, el primero es el de plantación, el segundo el de interiorización y el tercero el de exteriorización. Aquí nos encontramos pues en el primero, el signo de Cáncer, y estaremos hablando pues de la plantación del agua. Si hemos dicho que el agua son las emociones, la plantación del agua, ¿qué significará? Plantar en nosotros las emociones. Entonces, con esto tendríamos quizás la principal clave del signo de Cáncer. ¿Cuál diríamos si nos pregunta una persona del signo de Cáncer y nos dice, oye, ¿cuál es mi objetivo en la vida? Yo soy Cáncer, ¿qué tengo que hacer en la vida? Pues, a bote pronto, lo primero que le diríamos es emocionar y emocionarte. Esa es la base, puesto que estamos hablando de la plantación del agua. La plantación del agua, ¿qué es? Mover emociones. Por lo tanto, mover emociones, ¿qué significa? Emocionar y emocionarse. Porque claro, la historia no va solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Un ejemplo práctico. Pues hablamos con un Cáncer y nos explica la última película que ha visto. Oye, he visto una película de James Bond, pero una maravilla, unos efectos, una historia, la tienes que ir a ver, pero inmediatamente, pero ya, deja lo que estés haciendo y vete a verla ya, porque no te la puedes perder. Entonces tú dices, ah, vale, fantástico, maravilloso.
Pero entonces, al cabo de una semana, vuelves a llamar al cáncer. Le dices, oye, que no me dio tiempo de ir al cine al final. Oye, aquella película que me dijiste, ¿cuál era? Y te dice, ¿qué película? Sí, hombre, aquella que era maravillosa, fantástica, aquella que era única, que la tenía que ir a ver a la fuerza. No sé, ¿de qué película me hablas? Claro, ¿por qué sucede esto? Porque el primer signo de agua, igual que estuvimos diciendo en el primer signo de fuego, que era Aries, es el de los impulsos. Entonces, ¿qué hace el primer signo de agua? Lanza un impulso. El de fuego lanzaba un impulso de cara a mover la conciencia de la persona. El del agua lanza un impulso de cara a mover sus emociones. Entonces, ¿cómo se mueven las emociones? Pendientes de las cosas. Así nos encontraremos que el cáncer nos genera una venta persuasiva de algo de lo que es absolutamente fantástico, maravilloso y lo mejor del mundo. En ese momento. Porque cuando ha pasado una semana, aquello ya no lo ves. Pero entonces, cuando acabo de decirte que aquello no era, entonces dices, oye, pero he leído un libro, es que no te lo puedes perder, chica. ¿Qué libro? Es que ni te imaginas. Y así entramos otra vez dentro de la misma dinámica. Nos vuelve a hacer la venta persuasiva de aquel libro, olvidándose totalmente de la película que ya pasó, que ya fue una historia pasada. Por lo tanto, sacaremos en conclusión entonces, inicialmente, que cáncer es un signo de impulsos y de impulsos emotivos. Cuando estábamos trabajando con Aries, podíamos decir que una clave de Aries era la individualidad. De hecho, lo dijimos. Entonces, en Aries podíamos decir que la clave principal era yo soy. En Cáncer, 3 signos después, la clave principal es yo tengo. O sea que Cáncer es aquel que tiene que crear las vallas a su alrededor para marcar el territorio. Este es mi espacio. Y así vemos que Cáncer es el signo de la madre. Y más que de la madre es el signo de la mamma italiana. ¿Sabéis? La típica mamma italiana que tiene debajo de sus alas a toda su familia. Y que cuida a su familia a muerte. O sea que los tiene a todos. Por lo tanto, diremos que la gente de Cáncer, la gente en esencia, que es Cáncer en pura esencia, es gente a la que le gusta mucho tener siempre a su familia alrededor. Le gusta montar cenas, montar comidas, montar historias, preparar una mesa maravillosa para poder reunir a toda su gente. Es muy importante para un Cáncer tener la familia alrededor porque le hace sentir seguridad y además de eso porque tiene ese sentimiento maternal. Entonces, por eso diremos que Cáncer es el signo, por ejemplo, de la maternidad. Entonces, vamos a coger aquí, vamos a maximizar nuestro PowerPoint, como siempre, para mostraros, bueno, mostraros las claves principales. Ya sabéis que normalmente yo os marco las claves principales de cada signo para que las tengáis luego ahí escritas y entonces las podéis repasar después, puesto que esta conferencia sabéis que queda grabada. Pero antes de esto, yo había estado leyendo antes, había estado repasando un texto que había escrito mi padre en un libro que se llama Los signos y sus decanatos, astrología cabalística, y firmado Kabalev, que es como firmaba mi padre. Y os leo un pequeño párrafo porque nos va a dar una idea y entonces nos entra también en el signo de Cáncer y además lo explica de una forma muy clara y concreta. Dice, en Cáncer, el ser humano ya no actúa de forma inconsciente, como le sucedía en el ciclo de fuego, sino que empieza a perseguir un objetivo personal. Siente la necesidad de poseer un recinto en el que poder realizar su obra, un marco que le dé seguridad, un hogar, una casa, algo que sea suyo. En la etapa anterior del zodíaco, en Sagitario, encontrábamos al hombre que tenía una serie de potencialidades, pero que las tenía, digamos, más en esencia. Aquí es cuando la persona empieza a utilizarlas. De modo que el nativo de Cáncer, como un niño pequeño, y lo es en el ámbito zodiacal, porque estamos hablando del cuarto signo, recibe un juguete nuevo, un barro con el que poder moldear su realidad. Y lo hace suyo hasta el punto de atribuirse su elaboración primigenia, cuando en realidad solo se trata de un préstamo. De ahí que estos nativos tengan tendencia a atribuirse méritos que no son suyos, a pretender que son fruto de su esfuerzo personal, cosas que han sido plantadas por otras personas. Y puesto que no suelen atender a otra lógica que la de sus emociones, no será fácil persuadirles de que la realidad es distinta de cómo ellos la perciben. Aquí tendremos también una clave, y entonces diremos que la tendencia de Cáncer a veces es fabular o transformar esa realidad. O sea que los Cánceres son los cuentacuentos, los que cuentan mejor los cuentos, porque se inventan gran parte del cuento para que aquel cuento encaje mucho mejor en la realidad que ellos quieren transmitir.
Entonces, en el sentido positivo les dará una imaginación tremenda, puesto que está regido por la luna, este signo. En el sentido negativo, a veces pues hará que se inventen cosas y que por lo tanto pues que fabulen. Y que entonces cuando hayamos vivido una realidad al lado de un cáncer, nos parece cuando explica esa realidad que ha vivido el cáncer una historia distinta a la nuestra. Eso pasa a veces cuando vas a ver una película, por ejemplo, que el cáncer empieza a explicarte toda una interpretación de la película y tú cuando lo estás escuchando dices, hombre, pues si yo no creo que haya pasado esto que está diciendo, pero significa que ha generado entonces su propia realidad. Continúa diciendo mi padre, si el mundo no está a la altura de sus expectativas, sencillamente se refugian en su caparazón, como el cangrejo, símbolo gráfico del signo, y crean, gracias a su potente imaginación, un universo paralelo, totalmente subjetivo y real, en el que poder realizar sus anhelos. Siempre que su realidad cotidiana les permita la escapada, permanecerán en este paraíso onírico. Dicha huida la harán a menudo con rumbo a su pasado, ya que es un terreno que conocen muy bien y que dominan, y en el que se sienten más seguros. Este es probablemente el nativo que menos posibilidades tiene de aburrirse consigo mismo, precisamente por esa capacidad que le caracteriza de crear imágenes a su antojo. Tal circunstancia puede facilitarle el camino hacia actividades relacionadas con el cine, la novela o la fantasía. La actriz Meryl Streep, por ejemplo, pertenece a este signo. Por otra parte, la luna, su regente, es la entidad zodiacal que más rápido se desplaza, por lo que su influencia provocará en la vida del nativo cambios frecuentes de afectos, de inquietudes, de ideales, de comportamiento. Lo que decíamos antes, ahora me gusta esta película, pero dentro de 5 minutos ya me he olvidado de esta película y voy a por otra. De su inestabilidad nacen otra de sus peculiaridades, un carácter influenciable, que le hace parecer un poco niño e ingenuo ante los demás. Sin embargo, no hay que equivocarse, puesto que a veces su ingenuidad estará estudiada para obtener algunas ventajas. El nativo de Cáncer sabe que no se juzga con la misma severidad a un niño que a un adulto. Entonces ahí ya nos da unos cuantos trazos y unas cuantas pinceladas interesantes sobre Cáncer para que comprendamos un poco cómo funciona. Pensar que Cáncer, como veis aquí en la fotografía, es la imagen que transmitimos es el cangrejo. ¿Y el cangrejo qué hace? Pues puede ir hacia adelante, pero también hacia atrás. Así nos encontraremos que el nativo de Cáncer a menudo da 2 pasos hacia adelante y después un paso hacia atrás. Y eso descoloca muchas veces a la gente que tiene alrededor. Pero claro, ese paso hacia atrás es para tomar seguridad. Entonces también nos encontraremos, a veces si tenemos hijos, por ejemplo, del signo de Cáncer, habremos visto que alguna vez cuando se encuentran delante de un problema, se meten en su habitación y se encierran en la habitación. O sea que de alguna forma intentan refugiarse en su caparazón para poder superar esa situación adversa. Vamos a ver las principales claves de Cáncer. Hemos dicho que es el signo que rige el hogar, la madre. O sea que madre, hogar, acabamos de decir antes en la lectura que hemos visto o que hemos oído, hemos dicho que regía pues la casa. Y por lo tanto, la gente de Cáncer van a ser siempre gente muy hogareña. Decimos siempre hablando del tipo, estamos hablando del signo, no estamos hablando de la persona. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos una persona que es del signo de Cáncer, por ejemplo, e imaginemos que tiene 6 planetas en el signo de Aries. Entonces esa persona será muy movida y entonces no será tan hogareña. O sea que probablemente entonces pues tenga otros intereses que le empujen todo y que el tener el sol en el signo de Cáncer le obligará a vivir esa realidad. Es el signo de la madre o de la madraza. Es el signo de las raíces y de las raíces emotivas. O sea que Cáncer es el que empieza a plantar, como hemos dicho, es el primer signo de agua. Y el primer signo de agua significa que es la plantación de las emociones. Es un signo de posesión. O sea que tiene que vivir Cáncer el sentimiento que da el poseer una cosa. Y por lo tanto, pues los niños Cáncer los veréis constantemente diciendo, es mío, este juguete es mío. Y se peleará con los demás para que no se lo toquen. Evidentemente, con el tiempo, pues tendrá que darse cuenta que tiene que compartir las cosas y por lo tanto no decimos con esto que Cáncer sea un signo egoísta, sino que es un signo que necesita trabajar la posesión. También es el signo de la herencia y es el signo del estómago. A nivel físico, Cáncer rige el estómago. Y así vemos que cuando un Cáncer está muy nervioso o está pasando por una situación mala, generalmente los nervios se le ponen en el estómago y eso puede generarle entonces problemas a nivel de digestión. También es el signo de la regeneración. Cuando Cáncer va al caparazón, entonces inicia un trabajo de regeneración. Entonces se encierra en sí mismo para volver a salir regenerado, cambiado. Por lo tanto, es un signo de gente que es capaz de regenerarse de forma constante. También, como hemos dicho, es el signo de la gestación.
Por lo tanto, es un signo, puesto que está regido por la luna, es un signo de fertilidad. Así una persona cáncer, si se junta con otra persona, por ejemplo, que tenga fuego, pues entre el fuego y el agua, pues entonces serán dos personas fértiles. También son personas lunáticas, puesto que están regidos por la luna. Entonces, lunáticas en todos los sentidos. En el sentido de que la luna se mueve muy rápido y entonces tiene una capacidad para cambiar muy rápida, pero también en el sentido de que la luna también influencia a veces de forma negativa, haciendo que la gente tenga caprichos que los demás no entienden. Y así nos encontraremos que muchas veces los cánceres, sobre todo en temas de la comida, como está relacionado con el estómago, con el comer y tal, pues nos podemos encontrar, si vemos, por ejemplo, artistas que son del signo de cáncer, pues son los típicos que cuando van a dar un concierto dicen, a ver, yo quiero que haya 4 fresas rojas recién sacadas de la planta y además de esto quiero que haya un ramo de violetas y en medio que le coloques allí un crisantemo. O sea que te piden unas cosas muy determinadas, porque tienen esa tendencia, una parte de ellos, pues a ser lunáticos y por lo tanto estar un poco fuera de la realidad, entendida esa realidad como la costumbre general. Es un signo muy familiar, por lo tanto a los cánceres les gusta siempre estar rodeados de la familia y para ellos es muy importante tener la familia alrededor. Como hemos dicho, es el que rige la base de nuestras emociones, porque hemos hablado de raíces, de plantación, por lo tanto, cáncer es la base de las emociones y es el que inicia todas las emociones. Es un signo tradicionalista, pero es un signo que le gustará pues cumplir con la Navidad, con la Semana Santa, con las vacaciones, o sea, hacer el ritual que se corresponde a cada época del año. O sea que generalmente al cáncer le gusta adornar mucho su casa y poner las guirnaldas y el árbol y todo lo haga falta y las luces y dejarlo todo precioso para que la gente después pues pueda venir y pueda contemplar entonces la maravilla de lo que se ha esforzado en hacer. Muchas veces cáncer además no es de los que compra las cosas, muchas veces es de los que hace las cosas. Si puede las hace con sus propias manos. Decimos también que es un signo de retroceso, porque tiene una tendencia cáncer cuando ve que las cosas no le van bien delante a echar un paso hacia atrás. Y entonces para poder reconsiderarle, para poder tomar fuerza y para poder tomar seguridad. También es un signo variable, puesto que la luna hemos dicho que se mueve mucho. Entonces un signo regido por la luna significa que es un signo móvil. Entonces significa que varía, que su carácter cambia y que lo podemos ver en un momento muy feliz y en otro momento lo podemos ver triste. Y no entender qué ha sucedido en medio de esos dos momentos. Simplemente es algo que ha sentido la persona en su interior. Entonces eso hace que los cánceres sean muy sensibles. Y entonces nos encontramos muchas veces en que se ofenden con facilidad. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos relacionamos con un cáncer porque tiene esa tendencia generalmente a ofenderse rápidamente. Pero claro, como se lo guarda dentro, muchas veces no nos damos cuenta. O a cabo del tiempo nos damos cuenta que ha pasado algo y no sabemos qué ha pasado. Ya no nos acordamos, pero yo qué le dije, yo no me acuerdo qué le dije. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si convivimos con un cáncer, tenemos que tener en cuenta su sensibilidad. También son vulnerables, puesto que ya hemos dicho pues que ellos viven la realidad de forma cambiante, entonces eso les hace vulnerables. Entonces, bueno, sensibilidad, vulnerabilidad, variabilidad, o sea, todo forma parte de un mismo pack. Y tienen tendencia, como hemos dicho también antes, a estar muchas veces a la defensiva, sobre todo cuando creen que los demás les están atacando. A veces no es verdad que les estén atacando, a veces a lo mejor se encuentran con un Aries y simplemente el Aries es un peleón, ya por naturaleza. Por lo tanto, no es que se esté metiendo con el cáncer, es que se meterá con cualquiera que tenga alrededor simplemente para divertirse, simplemente para mover conciencias. Pero el cáncer tiene ese sentido de vulnerable, de sentir que le atacan, que se están metiendo con él, que aquello va contra él cuando en realidad no va. Entonces hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto cuando conocemos a gente de cáncer, pues tenemos que intentar acoplarnos un poco a su forma de ser. Para eso nos sirve de alguna forma la astrología. O sea que para ser conscientes de cuáles son los movimientos de un lado o de otro y por lo tanto cómo debemos hacer las cosas para que el otro no se sienta mal con nosotros. Y sobre todo para aprovechar al máximo sus facultades, porque si sabemos, por ejemplo, que es alguien que emociona, que enamora, que apasiona con facilidad, vamos entonces a buscarlo cuando necesitemos apasionarnos, enamorarnos, cuando necesitemos mover nuestras emociones, porque esa será la clave. Bueno, yo os he lanzado ya unas cuantas claves de cáncer, ahora la cuestión es que me digáis vosotros a ver qué dudas os suscita la historia, cómo lo veis, si os ha quedado alguna cosa en el tintero, si os encaja allí la descripción que hemos hecho de los cánceres, o si tenéis cánceres cerca y os dais cuenta
que a veces suceden estas cosas. Pensad siempre que estamos hablando en general y por lo tanto a la hora en general del signo, pues siempre nos podemos encontrar con gente, pues eso, que tiene muchos planetas en otros signos. Entonces pongamos a alguien que tiene muchos planetas en aire, pero que es del signo de Cáncer. Significa que una parte de ello está empujando hacia las emociones, pero otra parte importante de su personalidad le está empujando al sentido común, a la lógica, a pensar las cosas antes de actuar. Entonces, claro, tendrá ahí un conflicto, porque si lo pienso, no lo siento. Si lo siento, no lo pienso, ¿qué hago? Lo pienso, lo siento, actúo según mis emociones o según mis pensamientos. Y allí puede encontrarse entonces con un poco de lío. O sea que eso es lo que sucede a veces cuando tenemos pues planetas en sitios distintos y entonces que unos nos tiran hacia un lado y otros hacia otro. Pero ya digo, si alguien es del signo del Cáncer, significa que tiene su Sol en Cáncer. Y como el Sol marca el objetivo de vida, es muy importante entonces que esa persona se comporte como Cáncer. Porque al final es lo que le está pidiendo su ser interno. Porque nuestro objetivo de vida está marcado por ese Sol, que es el rey de la creación, que es el que nos marca la dirección. Entonces tenemos que seguir nosotros ese Sol para poder desarrollar nuestro programa de vida. Y los demás planetas lo que hacen es darnos herramientas para que nosotros podamos desarrollar mejor ese programa. Entonces, en la medida que vayamos comprendiendo cómo funciona todo el engranaje entonces la cosa resultará más fácil. Y nosotros aquí cada semana pues le iremos sumando informaciones para que podáis pues manejaros con un poco más de información. Claro, como Aries evidentemente tenemos que tener mucho cuidado con los cánceres, porque como nosotros tenemos tendencia a ser muy brutos y el cáncer es muy sensible, pues entonces es muy fácil herir sus sentimientos. Y claro, lo difícil después para nosotros no es el hecho de disculparnos o de pedir perdón o de estar apenados por el hecho de haberle hecho daño, es el darnos cuenta. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en un curso que yo daba hace muchos años sobre anécdotas, que había una mujer, que es una amiga mía hoy en día, una gran amiga mía, que es del signo de Cáncer. Y entonces, un día, hablando así con ella y tal, dice, oye, después de pasados como 3 meses, me dice, ¿sabes que he estado a punto varias veces de no volver a tus clases? Digo, ¿así por qué? Dice, hombre, porque me dabas hasta en el carnet de identidad. Dice, ¿me hacías daño con lo que decías? Y claro, yo me quedé parado. Dice, hombre, yo me convencí a mí misma que tenía que seguir y que tenía que seguir. Y al final he seguido y estoy contenta de haber seguido. Pero hubo momentos que realmente yo me sentía herida. O sea, que sentía que me hacías daño. Y claro, cuando yo lo pensaba, digo, ¿con qué le hacía daño? O sea, que lo que nos cuesta a nosotros como Aries es darnos cuenta en qué estamos hiriendo sensibilidad. Porque nosotros, la tendencia nuestra natural es no ser demasiado sensibles, o al menos no mostrarlo en el exterior. Porque en el exterior sacamos el escudo y el caparazón ahí delante y entonces marcamos distancias. Entonces eso hace veces que no nos demos cuenta. La inestabilidad propia del signo, debido al movimiento de la luna, su regente, afectará a los constantes cambios de trabajo. Tengo un hermano cáncer y constantemente en su vida sobre un sinfín de cambios de trabajo. Puede ser, depende, si, a ver, hay que mirar la configuración de su tema, habría que ver otras cosas, pero lo que le hace es muy variable en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a lo que él siente. Y claro, como él está movido por la luna, pues entonces, y la luna está movida, tiene tendencia a que le guste una cosa y al cabo de un rato le guste otra. Porque lo que da cáncer es las ganas de iniciar constantemente cosas nuevas. Entonces lo ideal para él sería encontrar un trabajo en el cual pudiera estar realizando cosas nuevas, que cada mes tuviera una tarea nueva a realizar, le pusieran cosas distintas, porque poniéndole cosas distintas se sentiría entonces activado, sentiría entonces que tiene entonces la posibilidad de hacer las cosas en función más de lo que a él le gusta. O sea que... Y claro, si tenemos en cuenta además que para el cáncer la casa 10, que es la profesión, la tiene en Aries, y Aries es un signo muy movido y muy inestable, y es un signo de cambios constantes, pues entonces lo que hay que aconsejarle a tu hermano es que busque un trabajo en el cual le puedan facilitar esos cambios. Y entonces él pueda estar cada semana, cada mes, haciendo un cambio. O sea que es como, por ejemplo, si estuviera trabajando en una empresa en la cual hay diferentes servicios, pues yo lo pondría una semana en el almacén, y una semana en la administración, y una semana en las ventas, intentando una semana, un mes o el tiempo que sea. Y de esta forma estaría entonces haciéndole rotar. Y entonces haciéndole rotar, a él tendrá la impresión siempre que hace algo nuevo. Y al tener la impresión que hace algo nuevo, se sentirá feliz. Porque lo que le agobia es tener que hacer siempre lo mismo. En relación a la economía, ¿son generosos o al revés? A ver, eso depende, dependerá
de tal, o sea que no son, en principio no son gente agarrada, el cáncer tiene que pararse poco a pensar si la casa 2 está en cáncer. Ahora, si estamos hablando de uno que es del signo de cáncer, pues significa que entonces la casa 2 está en Leo. Entonces la casa 2 en Leo significa, depende de cómo esté aspectado. Pero en principio no, la gente de Leo no son gente agarrada, ni mucho menos. Al contrario, son gente que como les gusta demostrar, la parte de Leo le gusta demostrar, pues le gusta invitar a los demás para demostrar, siempre que puedan. Ahora, después ya digo, depende entonces de las cartas. Por eso estamos hablando del signo y no estamos hablando de las personas. Porque si esa persona, por ejemplo, tiene un Saturno en casa 2 que sale el dinero, pues entonces tendrá tendencia a ser agarrado, a guardar. Porque si no, se sentirá inseguro. O sea que entonces dependerá de cómo sea cada uno y, claro, no podemos determinar a la persona, sino que estamos intentando dar un poco una imagen o una idea de lo que es el signo en general, de lo que representa el signo en general, es decir, estamos dando claves generales del signo, no estamos definiendo a una persona en concreto. Esa es la idea en principio de estas conferencias. Bueno, y si veo que no tenéis más preguntas, lo dejamos hoy aquí y os emplazo el jueves que viene. El jueves que viene no es todavía, o sí. No sé si es fiesta.